Hemos visto en este módulo las características del desarrollo infantil y adolescente, los desafíos evolutivos que enfrentan y las circunstancias específicas en cada etapa. Más adelante nos centraremos en la definición de tipos de violencia que afectan el desarrollo en la infancia y en la adolescencia, pero antes de ello es necesario puntualizar de manera general qué entendemos por afectación al desarrollo causada al vivir situaciones de violencia. En este sentido, haremos algunas aclaraciones sobre lo que se entiende por trauma durante la infancia y la adolescencia. Definimos trauma como la experiencia subjetiva de una persona quien siente que su integridad psicológica está en riesgo. Es importante destacar que lo traumático no se identifica en un evento observable, objetivo y externo a la persona, es decir, algo que diferentes personas podrían entender y vivenciar de la misma manera. Lo traumático es, por el contrario, una experiencia subjetiva, propia y diferente en cada sujeto. No todas las personas vivencian una experiencia externa de modo traumático porque no todas las personas perciben de igual manera un riesgo para su integridad. Cada persona de manera particular cuenta con una construcción de la imagen de sí mismo, del mundo y de las herramientas con las que cuenta para enfrentarlo. En base a estos tres elementos, cada persona percibe y vivencia su integridad, aquello que es, que tiene y que necesita para sobrevivir. Todo individuo enfrenta diariamente innumerables situaciones que desafían su percepción de seguridad e integridad. Sin embargo, estas situaciones no son registradas como traumáticas. Lo traumático se gesta, se desarrolla y habita en el sujeto frente a un evento específico que fue capaz de despojarlo de sus habituales y funcionales herramientas de defensa ante un evento que percibe como peligroso. En ese sentido, frente a un mismo hecho, habrá sujetos con experiencias subjetivas disímiles y, por lo tanto, mismos múltiples grupos sintomáticos. Por tanto, no existe un conjunto tipificado de síntomas que den cuenta de manera lineal que un niño o una niña ha vivido como traumático un evento. Es por ello que encontrar denominaciones psicodiagnósticas como única brújula de búsqueda de victimización es un deseo frecuente entre las y los psicólogos porque simplificaría su intervención. Pero se trata de un intento fallido de homogeneizar realidades subjetivas siempre diferentes y que solo puede llevar a errores. Un ejemplo que ocurre con frecuencia es buscar evidencias que atestiguen la existencia de trastorno de estrés postraumático como única respuesta a si un niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencias. El trastorno de estrés postraumático se define en función de tres grupos de reacciones. Las experiencias traumáticas quedan registradas en la memoria con tal fuerza que la persona continúa percibiendo imágenes inquietantes de lo sucedido, con reacciones físicas y emocionales muy agudas ante cualquier evento diario que recuerde el suceso. Se intenta evitar por todos los medios situaciones, personas o lugares que recuerden lo sucedido. El cuerpo continúa en alerta permanente y las personas reaccionan de manera exagerada a eventos actuales, como si estuviese a punto de repetirse el peligro. Hay problemas para dormir y concentrarse, irritabilidad, sobresaltos y temores agudos, así como síntomas físicos como dolor de cabeza y de estómago. Es posible que un niño, niña o adolescente presente estrés postraumático al sufrir una victimización, pero también es posible que no presente esta sintomatología. Entonces, que un niño tenga o no trastorno de estrés postraumático no es un indicador directo y absoluto para confirmar o para descartar que haya sido víctima de violencia. Los criterios diagnósticos que establecen clasificaciones psicopatológicas a partir de síntomas son utilizados generalmente en ámbitos psiquiátricos, en el DSM-4, por ejemplo. Sin embargo, para definir trauma, es necesario descubrir si un evento es capaz de quebrar en el individuo su primordial sentimiento de seguridad. Para que un evento sea traumático, debe generar una vivencia súbita de indefensión, produciendo una percepción en el sujeto de no control ante el futuro, generando una desconfianza básica en sí mismo y fundamentalmente en las personas. La afectación no se revelará en un patrón de síntomas fijos y establecidos.
Muchos niños o niñas que han sufrido violencias no experimentan trastorno de estrés postraumático o ningún síntoma típico o esperable, y eso no significa que no hayan vivido la experiencia como traumática, solo significa que presentan otro tipo de sintomatología: ansioso-depresivo, problemas adaptativos, dificultades de inhibición conductual, entre variadas evidencias emocionales y comportamentales que no corresponden al cuadro de estrés postraumático. Algunas veces se manifiesta el trauma con un detenimiento del desarrollo en algún área específica, cognitiva principalmente. Al trabajar con infancia, antes que buscar un criterio diagnóstico, es más útil centrarse en el concepto de violencia. Considerar solamente criterios diagnósticos estrecha la mirada y, en cambio, comprender el fenómeno de la violencia ayuda a comprender mejor la vivencia del niño o de la niña. Al plantear esto, es importante esclarecer el concepto de violencia. Violencia es todo ejercicio de poder que no considera al otro como sujeto, produciéndole un sentimiento de indefensión extremo y, por tanto, provocando una experiencia traumática. Durante la infancia y la adolescencia siempre existe diferencia de poder respecto de los adultos. Cualquier adulto tiene más fuerza, información, conocimientos que un niño o niña. De igual modo, cuando un niño o niña vive una situación de violencia, siempre existe un adulto que no puede ver sus necesidades y sus derechos. El adulto está más preocupado por satisfacer sus propios deseos que por el niño. Esto aplica tanto para situaciones de violencia sexual, física o de abandono. Entonces, cuando un niño, niña o adolescente vive una situación de violencia, quien produce esa experiencia traumática siempre es un adulto. Aun cuando otro niño sea el que le genera una situación angustiante, es un adulto quien debe proteger tanto al niño o niña que es agredido como al niño o niña que agrede. Si además de no proteger, el adulto es el agresor y pertenece al ámbito familiar o representa para el niño un referente de autoridad, los sentimientos de seguridad básica y la confianza en sí mismo y en los demás se verán gravemente afectados. Basta mencionar como ejemplos escenarios donde el agresor es un maestro, un guía espiritual, un tío, una nana, etc. Para detectar situaciones traumáticas a la infancia es necesario entonces tener en cuenta que ser víctima no es un cuadro clínico, lo traumático no está centrado en un fenómeno objetivo externo, lo traumático se construye en la experiencia subjetiva, lo traumático implicará las áreas perceptual, emocional, conductual y contextual. El trastorno de estrés postraumático no es un indicador exclusivo de abuso o maltrato. Si un niño no padece trastorno de estrés postraumático, no significa que no ha sido víctima de violencia. Todo acto violento es traumático. Ante un evento traumático pueden no aparecer síntomas típicos o esperables. Entonces, ¿cómo se determina si un niño, niña o adolescente ha sufrido una situación traumática? Más adelante se ahondará en la metodología e instrumentos para hacerlo, pero mencionaremos que se requiere intervención especializada en infancia que contemple información sobre desarrollo en general, y también es necesario tener conocimientos precisos sobre la violencia y sus efectos. Se requiere, en definitiva, una mirada integral, compleja, que incluya múltiples variables y sobre todo que sea específica en cada caso.